Hola youtuberos, aquí Master Z con un nuevo video que lleva como nombre Dragon Ball vs Creepypastas. Ya saben que si les gustan mis videos, pueden ir a mi canal y suscribirse, además de activar la campanita de notificaciones del canal, y no se olviden de regalarme su poderoso like Dios azul, eso me motiva a seguir trayendo contenido. Dicho esto, demos comienzo. ¿Qué quiere que yo haga, que señor Enmadayo-sama? Quiero que bajes a la planta más baja de mi palacio y cierres la tapa de la cueva maldita, ya que no puede ser abierta del todo. Tengo un poco de miedo en esa planta. Muchos ogros afirman oír cosas que nadie en su sano juicio quisiera oír. Venga, ya te mandé a llamar a ti porque eres uno de los ogros más valientes que tengo comparados a los demás. Además, no te pasará nada si no pierdes el tiempo aquí en vez de ir a asegurar bien la tapa, diría Enmadayo-sama con un tono molesto. De acuerdo señor, diría el ogro un poco nervioso. ¿Por qué siempre me dan estas tareas absurdas? Cerrar una estúpida tapa, como odio este trabajo, diría este enojado, pero unas risas se escucharían en el pasadizo donde el ogro estaba. Vaya, así que odias tu trabajo. No era de esperarse, ya que te utilizan como basura. Espera un momento, ¿quién ha dicho eso?, diría el ogro tembloroso mirando hacia todos lados. Fui yo. ¿Sabes por qué, Enmadayo-sama, te mando a cerrar esta tapa con tanto apuro? No, la verdad no lo sé. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Se supone que nadie tenía permitido llegar aquí abajo. El sujeto nada más se reiría, pues este era alto, con brazos largos, una nariz muy grande, una vestimenta como de un payaso. Este era nada más y menos que Laukin Jack. Me llamo Laukin Jack y déjame decirte que has cometido un grave error perdiendo el tiempo conmigo. Este extendería sus brazos para después abalanzarse sobre el ogro, asesinándolo al instante. Jajaja, si no hubieras estado reprochando tanto tu energía negativa, no me hubiera liberado. Ahora llegó el momento de que mis hermanos y hermanas surjan del más allá para gobernar la tierra. Este destrozaría la tapa de la cueva. Al hacer esto se escucharían unas voces en la oscuridad que decían: al fin llegó la hora de jugar. Llegó la hora de apuñalar, diría yo. Patéticos humanos, ya verán el horror y la masacre que les espera. Mientras tanto, en la Tierra, Goku estaría junto a sus amigos, algo aburrido. Qué aburrimiento, porque el pequeño Zen tuvo que citar a todos los dioses y ángeles, especialmente hoy. Además, podían llevar acompañante y el señor Bills prefirió llevarse a Vegeta en lugar de a mí. No es justo. Venga Goku, tú siempre entrenas, ¿no crees que deberías darte un descanso? Además, no hay amenaza que venga a la Tierra. Eso ya lo sé. Lo que pasa es que desde que luché con Broly, fue tan emocionante que me dieron muchas ganas de volverme más fuerte para luchar con él de nuevo. Ay Goku, tú nunca cambiarás. ¿Y por qué no le dices a Broly que entrene contigo? ¿No quedaron en eso cuando le fuiste a dejar las provisiones? Bueno, eso es verdad, pero en estos momentos Chirai y el otro sujeto que no recuerdo su nombre están ayudándolo a controlar su ira. No quisiera que me den una gran paliza de nuevo, diría Goku con su típica sonrisa, pero en ese momento el ambiente cambiaría al nublarse el cielo y cambiar a un color rojizo. ¿Acaso alguien habrá invocado a Shenlong para que el cielo cambie de pronto de esa manera? Yo no creo que se trate de eso, Picoro. Al invocar a Shenlong, el cielo sí se pone nublado, pero no de este color tan extraño. Señor Goku, ¿puede escucharme? Responda por favor, diría una voz conocida. ¿Eres tú, Supremo Kaiosama? ¿Acaso el señor Bills tampoco te quiso llevar a la reunión? Señor Goku, olvídese de eso. En este momento algo muy grave está pasando en la Tierra. Me di cuenta, el cielo cambió de color. ¿Acaso es alguien fuerte que amenaza la Tierra? A la vez sí, a la vez no. Es complicado. Por favor, venga de inmediato y traiga 2 personas más con usted. Bueno, Vegeta no está en ese caso. Picoro, Krillin, vengan conmigo. Estos asintirían y se despedirían de los demás para después irse con la teletransportación de Goku. Espero que puedan resolver esto y que todo vuelva a la normalidad.
A ver, respire un poco, Supremo Kaiosama, y dígame qué son los creepypastas. Algo tan peligroso no puede sonar a pasta de dientes. Señor Goku, por favor no vacile con esto, es muy peligroso, ellos son el vivo infierno estos. Al ver la preocupación del Supremo Kaiosama se pondrían serios. Dinos más de esas cosas como son, y por qué están en la tierra que buscan con gobernarla. Supremo Kaiosama, eso significa que en estos momentos esas cosas están en la tierra. Así es, en este momento andan vagando asesinando a quien se les atraviese, por eso es importante que escuchen lo que les tengo que decir. Oye, se supone que ibas a entrenarme más duro que a los demás. Yurin, ya te dije que hoy es mi día libre, si quieres puedes venir mañana y con gusto te entreno. Bueno, para nada, no sé por qué acepté entrenar contigo. Esta se iría molesta dejando solo a Ten Shinhan. Vaya chica, ¿no lo crees, Ten? Y me lo dices a mí, nunca le caeré bien. Estos dos empezarían a reír pero pararían al escuchar un grito. Oye, Ten, ese grito es de Yurin, ¿crees que le haya pasado algo? Espero que no hay que ir a ver. Estos irían rápidamente de donde provenía el grito y se sorprenderían al ver a un hombre muy alto que no tenía rostro. ¿Pero qué rayos es eso? No parece humano. Slenderman nada más se quedaría viendo a sus presas sin inmutarse en moverse. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Saben lo feo que es ver esta cosa? Además me está agarrando con esas ventosas o lo que sea. De nada, diría Ten Shinhan, para usar su Dodonpa, así cortando el tentáculo de Slenderman. Oye, Chaos, llévate a Yurin de aquí, yo me encargo de este sujeto, pero hazlo rápido. Chaos asentiría y se iría con Yurin, pero Slenderman sacaría otro tentáculo intentando atraparlos, pero sería mandado a volar por una patada de Ten Shinhan. No sé qué cosas seas, pero no dejaré que lastimes a nadie. Slenderman nada más se quedaría viendo a Ten Shinhan mientras hablaba por pensamientos. Sally, ¿puedes oírme? Responde Sally. Aquí estoy, Slenderman. ¿Qué pasa? ¿Quieres que me aparezca para ayudarte? No vengas, los humanos se han hecho más fuertes, pero te pediré algo. ¿Viste ese niño que se fue con la chica? Ve tras ellos y mátalos, mientras yo me encargo de este asqueroso humano. Como digas, Slenderman, yo me encargaré de matarlos y después me encargaré de matar a este sujeto contigo. ¿Qué te pasa? ¿Acaso ya no quieres pelear? Ignora a Chaos porque tu oponente soy yo, diría Ten Shinhan yendo a atacar a Slenderman, pero desaparecería de su presencia. Desapareció. ¿Dónde se habrá metido? Qué raro es, este tipo tiene un ki demasiado extraño, se diría Ten Shinhan, pero de pronto unos tentáculos saldrían del suelo tomándolo desprevenido, sujetándolo con mucha fuerza. Slenderman aparecería frente a Ten Shinhan usando sus poderes, así provocándole un fuerte dolor, el cual haría que Ten Shinhan se apretara su cabeza de dolor. ¿Crees que ese tonto pueda ganarle a esa cosa? Digo, se veía muy poderoso. No te preocupes por Ten, después del torneo, el poder se ha vuelto muy poderoso, yo también me esfuerzo por ser fuerte al igual que él, estoy seguro que le ganará a ese tipo. Es bueno saberlo y no estoy preocupada por ese tonto, soy una mujer muy valiente y agresiva para preocuparme por un idiota como ese. ¿Pero qué dices? Ustedes los humanos no hacen más que gritar para que los matemos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué no enseñas tu cara? Sally al oír esto se aparecería frente a estos, mirándolos con algo de odio y inocencia a la vez. Hola, me llamo Sally Williams, ¿quieren jugar conmigo? Anden, digan que sí. ¿Acaso estás loca, niña? No tenemos tiempo para jugar contigo, ve y busca a tu mamá. Cálmate, Yurin, no creo que esta sea una niña común y corriente, siento algo en su ki muy negativo, como maldad pura para ser exactos. ¿Qué me has dicho? ¿Pagarás por no querer jugar conmigo?
Sally enojada comenzaría a gritar muy fuerte y a su vez haciendo que los objetos del lugar comenzaran a ir a atacar a Chaos y a Yurin. Haz que pare de una vez, siento que me va a reventar los oídos con esos gritos, por favor deténla. De acuerdo, suficiente, diría Chaos usando sus poderes para regresarle una piedra a Sally que le daría en la cabeza, así dejándola inconsciente. Oye, si podías hacer eso, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? Así nos ahorrabas ese berrinche. No siempre hay que recurrir a la violencia, además, sin importar que sea, sigue siendo una niña, no sé por qué, pero tiene algo raro, como si estuviera dudosa de lo que hace. Ayúdame, la llevaremos con nosotros donde el maestro Rossi. Odio que tengamos que ir donde ese viejo, pero si hace que estemos seguros de este problema, no hay de otra. Mientras tanto, Ten Shin Han seguiría apretándose la cabeza por el dolor que le provocaba Slenderman con sus poderes, que cada segundo que pasaba era más fuerte el dolor. No me dejaré vencer por alguien que no tiene cara, me las pagarás. Comenzaría a liberar grandes cantidades de ki para después mandar a volar a Slenderman con una ráfaga de ki. ¿Pero qué rayos es esta cosa? No siento su ki por ningún lado, de seguro debió escapar. Bueno, no perder el tiempo y alcanzar a Chaos y a Yurin, diría para irse del lugar. Por lo que veo, ese humano te dio una gran paliza y te haces llamar el ser más aterrador. Más vale que te calles, los humanos se han vuelto más fuertes después de tanto tiempo, esto no será tan fácil como pensamos. Eso es de verse, ¿crees que debamos avisar? Haz algo sobre este problema. No, nosotros nos encargaremos de esto, no vale la pena molestar a Salgo, estos malditos humanos no escaparán de la muerte que les espera. Oye Gohan, ¿ya viste cómo se ha puesto el color del cielo? La verdad no he estado tan ocupado durmiendo a pan que no he tenido tiempo de salir a tomar aire. Lo bueno es que ya se durmió, pero hace rato siento como si alguien nos estuviera observando. Así que tú también lo sientes. Tengo miedo. Gohan, ¿qué tal si se trata de algo peligroso? Además, Pan podría correr peligro. No te preocupes, iré a revisar afuera, no permitiré que nadie le toque un pelo a mi familia, diría Gohan con una mirada seria. Tu familia es muy linda, sería una lástima que les pasara algo, ¿no lo crees, guapo? ¿Quién rayos eres tú y por qué estás afuera de mi casa vigilándonos?, diría Gohan observando a aquella chica. ¿En serio quieres saberlo? Me llamo Zero y nada más estaba esperando a que se fueran a dormir para matarlos, pero creo que lo haré ahora mismo. Zero iría a gran velocidad a atacar a Gohan, pero la esquivaría con facilidad. No te permitiré hacer eso, yo me hice fuerte para proteger a mi familia. Han pasado tantas cosas en el camino, pero las protegeré pase lo que pase. Entonces voy a matarlas a ellas primero para que no sufras más, asqueroso humano. Gohan vería como Zero se daría la vuelta para dirigirse a su casa y aparecería frente a esta mandándola a volar con su ki. Videl, llévate a Pan de aquí, váyanse donde el maestro Rossi, estarán más seguras en ese lugar. Gohan, ¿pero qué hay de ti? Nos alcanzarás después, ¿cierto? Por supuesto que sí, esta chica no es rival para mí, tú y Pan son lo más importante para mí en este momento, así que váyanse. Videl nada más asentiría y se iría con Pan. Zero al ver esto intentaría lanzarles un cuchillo, pero Gohan iría velozmente conectándole una patada. Quiero dejar algo bien en claro, si te metes con mi familia te espera un gran sufrimiento. Maldito humano, ¿cómo haces para moverte tan rápido? Es imposible que un humano tenga esa velocidad. Tal vez tengas razón, pero yo soy un Saiyajin cuyo objetivo es proteger a su familia, diría Gohan yendo velozmente a conectarle una lluvia de golpes a Zero. No vale la pena seguir peleando, te recomiendo que te rindas, no quisiera tener que matar a una chica. Zero al oír esto nada más se burlaría de Gohan. ¿No crees que estás jugando mucho con el Zero? No seas tan blanda. Vamos, tú misma puedes ver que aparte de guapo es fuerte y dice no ser humano.
Gohan se percataría de la presencia de otra extraña chica ya que ésta lo estaba sujetando con sus brazos largos. Ustedes son unas mujeres algo raras y con habilidades interesantes pero no me vencerán con esto, diría Gohan para comenzar a expulsar ki, mandando a volar a Lao Kinjil. Pero qué rayos, ¿cómo hizo eso estos humanos? ¿Se han vuelto fuerte o acaso él no es humano? ¿Ves lo que te digo y tú diciendo que yo jugaba con él cuando te mando a volar como una tonta? Oye, ¿a quién llamas tonta chica imaginaria? Tú también eres una buena para nada. Estas empezarían a discutir. Gohan al ver esto diría, no tengo tiempo para jugar con ustedes así que cuídense mucho, diría riendo mientras se iba volando a una gran velocidad. Perfecto, lo que faltaba que ahora puedan volar porque siempre las cosas se ponen más interesantes. Lo que me estás diciendo suena algo loco, Tenshinhan, pero Chaos trajo una niña que dice cosas en un idioma muy extraño así que la amarramos en la habitación de arriba, puede ser que te crea un poco. Maestro Roshi, le estoy diciendo la verdad, no sé qué haya sido o fuera esa cosa, pero emitía un ki demasiado oscuro además de que no poseía rostro y le salían unos tentáculos del cuerpo. Sea lo que sea, no podemos tomar lo que está pasando a la ligera, diría el maestro Roshi con un tono serio. En esos instantes llegaría Videl muy agitada. Videl, ¿qué tienes? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Es que una chica rara manchada de sangre amenazó con matarnos y Gohan me dijo que me fuera y en estos momentos está peleando con ella. Yo diría que ya termina, diría Gohan apareciendo junto a los demás con su típica sonrisa. ¿Qué rayos es lo que está pasando? Primero ese sujeto aparece con esa niña y ahora les pasa eso a ellos. Esto me está empezando a dar miedo. Pudiste vencerla, sabía que podrías hacerlo, Gohan. En realidad yo diría que más bien pude vencerlas. Apareció otra chica con una apariencia más extraña que la de esa chica. Todo esto es muy raro, pero yo sé quién nos podría dar respuesta de lo que está pasando. Tienes razón, esa mocosa malcriada nos dirá qué es lo que está pasando en estos momentos en la Tierra. Ustedes vean las noticias, Tenshinhan, el maestro Roshi y yo iremos a ver qué sabe esa niña sobre esas cosas. Vaya, tardaron un poco, ¿no lo creen? Creí que no tendrían el valor para preguntarme lo que está pasando. Pues como verás, no somos unos cobardes, niña, hemos protegido la Tierra de cosas más peligrosas. Sally al oír esto nada más soltaría una pequeña risa. Tranquilo, Tenshinhan, yo me haré cargo de esto, diría Gohan acercándose a Sally. Estás muy cerca, siempre cuando me acerco a los demás, me temen y se van corriendo y me dejan jugando sola, pero por alguna razón tú no me temes. ¿Por qué habría de tenerte miedo? Eres solo una niña que está confundida de lo que hace. El señor Slenderman siempre dijo que asesinar es la única manera de no sentir dolor. ¿Cómo estás seguro de que no sé lo que hago? No sé quién es Slenderman o que te haya dicho, pero yo estoy seguro que eres buena niña porque yo tengo una hija y un hermano menor, sé cuando ellos saben lo que hacen y cuando no. Ahora comprendes por qué estamos aquí, ¿verdad? Sí, está bien, les diré todo. Nos hacemos llamas los creepypastas. Los creepypastas, porque en todos mis años nunca escuché una palabra de este tipo. Eso es porque siempre fuimos un secreto hace muchos años. Los supremos Kaiosamas, al ver el terror que causábamos en la Tierra y tantas muertes, pusieron manos en el asunto y nos sellaron en el infierno en una cueva resguardada en el templo del gran Enmadayo-sama con una tapa con símbolos difíciles de descifrar hasta para el ser más inteligente del universo. Y si es tan difícil de abrir como es, que fue abierta así por así, diría Tenshinhan con curiosidad. Eso es porque al no haber la presencia de dioses y ángeles en todo el universo, Zalco creyó que era la oportunidad perfecta.
para salir de su prisión. Por eso es que deben encargarse de eliminar a cada creepypasta hasta que obliguen a Zalgo a salir. Sería más fácil con el señor Bills, pero tardarán demasiado en volverse los encargos. Salven el universo. ¿Qué remedio? Al parecer el universo 7 siempre es el universo con batallas emocionantes. Eso no es de esperarse. ¿Qué pasará ahora con Goku y los demás? ¿Podrán estos mantener a salvo a la Tierra y proteger a las personas de los creepypastas? Estoy más en la parte 2 para que saque una segunda parte. Este vídeo debe llegar como mínimo a 500 likes, así que no se olviden de dar pulgar arriba en este vídeo y de comentar para que siga creciendo esta comunidad y siga trayendo más contenido. Aquí se despide Master Z, hasta otro vídeo.